Bienvenidos todos y todas a esta noche en la que vamos a hablar sobre dos cosas que personalmente, y puedo hablar por Sofía también, nos apasionan mucho, que son los animales en general, en este caso animales de compañía y vida silvestre. Entonces, pues esperamos que sea una sesión de provecho y que puedan también evacuar sus dudas si las tengan, ¿verdad? En los medios que ya Alonso les mencionó. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un segundito nada más. No me sale la pantalla que tengo que compartir. Si no me avisas, aquí la tengo lista. Ok, si puedes compartir, Sofi, porque ahora Sí. no me está saliendo. No sé por qué. Sí, en este momento todavía no aparece. Entonces, Ok, un segundo. Me parece que ya están viendo. ahí se está viendo. Sí. Ahora sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar así como muy a rasgos generales sobre algunas consideraciones y algunas interacciones que nosotros hemos visto que suceden entre animales de compañía y fauna silvestre. Yo creo que algunos tal vez pudieron estar presentes o pudieron escuchar la grabación de una sesión anterior que habíamos tenido donde habíamos conversado sobre el tema de interacciones entre seres humanos y fauna silvestre, ¿verdad? Y las interacciones pues realmente son aquellas influencias que se reciben o aquella interacción, aquella retroalimentación, aquel encuentro que se tiene entre dos partes, ¿verdad? En este caso, una interacción que hemos identificado nosotros en todo lo que es el desarrollo de diferentes programas que estamos realizando, ¿verdad? De capacitación, de sensibilización, de desarrollo de materiales. Una de las que ha sido bastante evidente a medida que las ciudades crecen y nosotros pues también crecen nuestras familias humanas y no humanas, ¿verdad? Cuando integramos ya a los perros y a los gatos dentro de nuestras familias, también ellos están expuestos de alguna forma a poder tener alguna interacción, ya sea positiva o negativa, con la fauna silvestre, y de eso vamos a ir hablando el día de hoy. La siguiente. Bueno, entonces, pues ahora quería darles una definición que pusimos acá, algo muy sencillo. Creo que todos estamos muy familiarizados con el término mascota, pero hay uno que nosotros utilizamos más, que es el de animal de compañía, y quiere decir aquel animal pues que convive con los seres humanos, y en este caso pues nos vamos a referir a los perros y a los gatos. Estos animales pues nos brindan compañía y promueven muchas veces el respeto por el mundo natural. Hay muchos estudios y muchísimas publicaciones que evidencian la importancia que tiene el vínculo entre los seres humanos y los animales, ¿verdad? Incluso para fomentar habilidades sociales y algunos valores, ¿verdad? Como la empatía, el respeto, el trabajo en equipo, etcétera. Cuando nosotros cuidamos de manera responsable a todos estos animales de compañía, pues no solo disfrutamos de ellos, sino que también podemos gozar, pues, de otro montón de beneficios, ¿verdad? Cuando nuestros animales de compañía están dentro de, digamos que una tenencia responsable, podemos gozar entonces de esos otros beneficios que la biodiversidad nos trae también, la presencia de las aves y otros animales en general que conviven con nosotros en las ciudades, a los que nosotros les llamamos nuestros vecinos silvestres urbanos. Sin embargo, cuando nosotros descuidamos un poco o tenemos un mal manejo de estos animales de compañía, pues hay afectaciones muy reales que todos creo que cotidianamente las hemos visto, ¿verdad? Hacia la fauna nativa y hacia el medio ambiente en general. Pues ya sabemos que aunque sean nuestros animales adorados y queridos, pues no son especies que fueron introducidas por el ser humano mediante procesos de domesticación de miles de años, no son animales que son nativos propiamente del sitio donde estamos. Entonces, de ahí también comienza una gran cuota de responsabilidad nuestra. Siguiente. Pues bueno, hemos visto que hay diferentes tipos de interacciones y aquí vamos a
hacer una división entre lo que son aquellas interacciones directas, aquellas que son directamente, que suceden directamente entre los animales de compañía y la fauna silvestre, y aquellas indirectas que tienen que ver más con la gestión que nosotros hacemos de los recursos alrededor de ellos. Entonces, como ejemplos de interacciones directas, pues aquí les pongo algunas, ¿verdad? Presencia de animales domésticos ahuyenta a los animales silvestres, ¿verdad? Eso ya sabemos que muchas veces los perros, por ejemplo, o los gatos pueden tener alguna cuota de responsabilidad, por decirlo de alguna forma, en lo que es que los animales silvestres se vayan escapando o vayan huyendo, pues para evitar algún encuentro que no pase a mayor. Los perros y los gatos también, en esa persecución o en ese ahuyentamiento de los animales, también cazan y depredan y matan animales silvestres, y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí pues es muy común que se hable del gato que le trae un premio a uno, ¿verdad? Y normalmente tiene que ver con algunos animales silvestres pequeños y algunos otros animales, ¿verdad? Como ratones o ratas, algunos ratones silvestres también, porque nuestro país tiene muchísimos ratones silvestres también, ¿verdad? Lagartijas, aves, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también es una realidad y es una interacción que está produciendo también pérdida de biodiversidad. Algunos ataques o algunos enfrentamientos o encuentros pueden resultar en animales huérfanos, en animales de vida silvestre huérfanos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ahí está esta cacería, ¿verdad? De los padres de algunos animales, pues ahí quedan las crías, ¿verdad? A merced de lo que pueda suceder. También los perros y los gatos, evidentemente, pues consumen y comen las crías o huevos, ¿verdad? De algunos de los animales silvestres, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, un caso muy típico son los perros que comen huevos de tortuga, por ejemplo, en las playas de anidación. Eso también es algo que se ha identificado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Que es una interacción que sucede con un animal de compañía en un entorno silvestre y dirigido hacia una especie específica, en este caso las tortugas marinas. Y hay enfermedad o intoxicación de perros y gatos por depredación, por ejemplo, el típico perro que mordió un sapo, ¿verdad? Y que entonces ahí sufre las consecuencias de esto, o algún otro animal, ¿verdad? Incluso alguna mordedura de serpiente, etcétera. Siguiente. También otro tipo de interacción directa, también los perros y los gatos pueden ser depredados, pueden ser consumidos por la fauna silvestre. Esto, por ejemplo, en algunas zonas se presenta la depredación de algunos de estos animales por ejemplo, jaguares o felinos grandes. También la cercanía de estos dos, ¿verdad? Los animales silvestres y los animales de compañía, pues de alguna forma facilita la presencia y la transmisión de enfermedades en las dos vías, ¿verdad? Entre los dos y hacia los humanos también, ¿verdad? Entonces eso también es un elemento muy importante que quisiéramos que también tengamos en mente, porque lo vamos a ir retomando a lo largo también de la presentación. Hay otra interacción que sucede lamentablemente todavía en nuestro país y en otros países también, que es el uso de los perros para actividad de cacería, ¿verdad? Entonces, utilizar el perro como un arte de cacería. Entonces, eso es muy interesante, porque el perro está expuesto a muchísimos peligros, ¿verdad? En lo que es la faena de cacería, y pues se puede enfrentar a animales silvestres, puede ser mordido por serpientes y puede ser depredado también. Entonces hay diferentes tipos de impactos también sobre el perro cuando están presentes, y pues sobre la vida silvestre evidentemente también, ¿verdad? Cuando se produce ya la cacería o el acecho de los animales, ¿verdad? Ahí también, bueno, ya lo habíamos hablado, el acoso y la persecución de animales silvestres pueden también terminar en algún accidente. Y la pelea por acceso a recursos como comida, refugio o agua, ¿verdad? Y esto muchas veces es algo que se proporciona por parte de los humanos, que al final termina siendo un entorno bastante visitado por los animales de compañía y animales silvestres al mismo tiempo, y puede producir algunas peleas. Entonces, por ejemplo, en este caso de acceso a recursos, cuando, por ejemplo, hay algún tipo de comedero para aves, ¿verdad? Se ha visto muchísimo que los gatos patrullan alrededor de estos comederos, ¿verdad? Como sabemos, en Costa Rica, pues proveer alimentación a la fauna silvestre es ilegal, de acuerdo a la ley de vida silvestre, pero sin embargo, todavía existe la
la costumbre y ponerle comida a los animales silvestres. En este caso, por ejemplo, algunos comederos de aves siempre son visitados por los depredadores y especialmente por los gatos porque saben que ahí llegan los pájaros y entonces es un sitio vulnerable para los pájaros y también es un sitio que facilita mucho que cacen estos animales. Siguiente. Les decía que también hay otro tipo de interacciones, como las interacciones indirectas, y eso es sumamente importante. Y yo creo que mucho de lo que nosotros hemos conversado con respecto a lo que son las interacciones entre animales de compañía, vida silvestre, entre seres humanos y fauna silvestre, tiene mucho que ver con el acceso a los recursos. Y uno de los recursos más buscados es precisamente el alimento. Cuando hay mala disposición de las sobras de comida, de los residuos en general, sacos de comida vacíos, que dejamos la comida de las mascotas sin ningún tipo de resguardo, ¿verdad? Esto hace que también pues, lleguen animales silvestres a consumirla, ¿verdad? Y ahí pues ahí hay también una posibilidad de transmisión de enfermedades y hay otro montón de situaciones de enfrentamiento, ¿verdad? Que se pudieran presentar en ese escenario. Y también con las sobras de comida propiamente, ¿verdad? Cuando nosotros sacamos la basura, sacamos los residuos, pues el camión pasa en la mañana, pero lo sacamos desde la noche, pues ahí también la basura la visitan no solo los animales silvestres, como algunos que son bastante exitosos en las ciudades, como los mapaches o los pelones, pero también lo visitan perros y gatos, ¿verdad? Entonces, pues eso también tiene una cuota de influencia. Los basureros a la vista y accesibles también, ¿verdad? Comederos comunitarios, ¿verdad? Esto es un tema que tal vez ahora Sofía les va a ampliar un poquito, pero el tema de los comederos comunitarios de animales de compañía, pues también atraen a la fauna silvestre y ahí pues puede haber transmisión de enfermedades y también algunas otras situaciones bastante importantes, porque de esta comida, que es una comida que se echa a perder bastante rápido, la verdad es que el alimento de las mascotas, todos los que hemos tenido mascotas o tenemos y sabemos que cuando les damos el concentrado, pues el alimento pierde propiedades a lo largo del día, ¿verdad? Y pues ya está en nuestros climas que son tan lluviosos y tan húmedos, pues también se puede poner más aguadito, se puede poner más húmedo y pues esto también deteriora un poco la calidad nutricional del mismo y también puede servir como para que crezcan bacterias y otras cosas, ¿verdad? Entonces también tiene sus consideraciones al respecto. Y otro tema que siempre se habla en el tema de manejo de residuos es la mala disposición de las heces de las mascotas, que también tiene una cuota de influencia en lo que es la vida silvestre. Siguiente. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunas formas de comederos comunitarios, ¿verdad? Este se popularizó mucho a raíz de redes sociales, el de arriba a la derecha, que es el del famoso tubo de PVC. Y pues ahí les cuento que llega de todo. Llegan los perros, llegan los gatos, pero también llegan los anates, llegan los mapaches, llegan los zorros pelones, hasta coyotes se han reportado comiendo del mismo comedero, ¿verdad? Y pues eso también tiene implicaciones, ¿verdad? En la salud de los animales. Entonces ahí hay que tener, digamos que, sus consideraciones para, si queremos hacer una actividad similar, pues hay que tener bastante, digamos que investigación al respecto, porque es bastante complejo. Siguiente. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poco de las consecuencias, aquí les repaso algunas. Para los animales silvestres, pues evidentemente la pérdida de biodiversidad causa depredación y muerte de los animales. Hay estrés severo en ellos, producto de la persecución, ¿verdad? Algunos animales silvestres incluso terminan teniendo otras interacciones negativas, como por ejemplo terminan corriendo, o sea, escapando de un perro, pueden terminar atropellados. El perro también puede terminar atropellado. Algunos animales silvestres, pues que son más arborícolas, pueden terminar electrocutados. Si tuvieran la mala suerte de, pues, la ruta de escape utilizar un cable que no estaba aislado, entonces, pues ahí también hay electrocución. Entonces, digamos que son otras consideraciones. Una interacción negativa al final provocó una cadena de interacciones negativas.
Heridas severas, por supuesto, en nuestros centros de rescate y con los veterinarios, pues ahí muchas veces se reciben muchos animales silvestres llenos de heridas y de mordeduras de animales de compañía, y al contrario, en muchos de nuestros veterinarios también reciben muchos animales domésticos, muchos animales de compañía, también por heridas producto del encuentro con fauna silvestre. Hay obviamente desplazamiento de su hábitat natural, transmisión de enfermedades y bueno, el declive de las poblaciones silvestres. Incluso la extinción de algunas especies se ha asociado con esta interacción. Siguiente. Y bueno, en este contexto las aves son particularmente vulnerables, ¿verdad?, a tener este tipo de interacciones negativas. Hay mucha depredación de aves en todos sus estadios del desarrollo. Hay depredación en el nido, para los huevos o para los pichones, o incluso para los volantones, ¿verdad? Que el volantón es esta ave que ya está aprendiendo a volar, ya tiene algún tipo de plumaje para practicar el vuelo, y pues muchas veces ellos en sus ejercicios de vuelo pues terminan en el suelo, ¿verdad? Y ahí son vulnerables al ataque o al enfrentamiento o al encuentro con algunos gatos o algunos perros, incluso pues otras circunstancias, otras interacciones negativas que ya hablábamos, como el atropello o electrocución. También las especies de aves adultas las cazan, ¿verdad? Hay amputación o heridas, ¿verdad?, producto de esos encuentros. Y aves aturdidas por el choque de ventanas, esa es otra interacción negativa, como les decía, pues a veces un ave escapando de algún gatillo o algún perro, pues puede chocar con una ventana. Y ahí esa es otra interacción negativa, ¿verdad? También el choque de aves con las ventanas. Siguiente. Siguiente. Ahora les quisiera como enfocarme un poquito en la parte de los felinos, de los gatos domésticos. Pues sabemos que los gatos son cazadores instintivos de aves y de muchos reptiles y mamíferos pequeños, y aunque pues a veces nosotros somos muy cuidadosos con respecto a lo que ellos requieren en cuanto al refugio, a la comida, etcétera, el comportamiento de persecución, la cacería de ellos va a continuar si ellos tienen acceso al exterior, ¿verdad? Como en muchos casos. Aquí, por ejemplo, en la foto de arriba, esa es una ave que fue cazada por un gato en la zona de San Carlos. Siguiente. Hay algunos datos que les quisiera poner acá para llamar la atención a cómo es realmente el impacto que tiene esto, ¿verdad? Este tipo de interacciones. Muchos de los gatos que deambulan libremente, ¿verdad?, que salen al exterior, matan anualmente, y eso solo en Estados Unidos, ¿verdad?, de 3 a 4 mil millones de aves y entre 6 y 22 mil millones de mamíferos. Y esto con los animales que pues se reportan, ¿verdad?, que se vieron, que murieron en esto, ¿verdad? Hay algunos otros que pues no sabemos qué sucede, ¿verdad? Entonces se ha relacionado mucho digamos, este tipo de actividad de caza de los gatos con alrededor de la extinción de 75 especies, en su mayoría aves. Entonces es un dato alarmante en cuanto a la pérdida de biodiversidad, ¿verdad?, en la cual, de nuevo, tenemos una responsabilidad bastante grande. Siguiente. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque cuando nosotros pensamos que nuestro gato, dicen, algunas personas a mí me dicen, bueno, yo saco a mi gato, pero yo lo superviso, ¿verdad? Yo estoy ahí y estoy viendo lo que él hace y todo esto, ¿verdad? O algunos dicen, no, es que mi gato no caza porque nunca me ha traído nada, ¿verdad? Pero puede ser que simplemente como un estudio que hicieron en Estados Unidos, pues se monitoreó la actividad de los gatos al aire libre, y esto fue muy interesante porque lo hicieron con camaritas que le ponían a los gatos, ¿verdad? Y entonces se demostró, y además de que las tomas que tenían eran súper bonitas, ¿verdad? De ver, siempre tenemos como la curiosidad de qué hacen, ¿verdad? Y pues se descubrió que realmente solo el 23% de las capturas que hacían los gatos en el exterior, solo el 23% las llevaban a la casa. El resto la abandonaban en la calle, digamos, donde estaban al aire libre, o el 28% se lo comían. Y el comer y el consumir el animal o la presa no siempre es completo, a veces se comen una parte y dejan el resto, ¿verdad? Y eso a veces lo vemos en nuestra casa cuando los gatos pues cazan a los famosos geckos, ¿verdad? A veces se comen una parte y el resto la dejan, ¿verdad? Entonces, pues es así, ¿verdad? Puede ser que no, como les digo,
no está llevando la presa a la casa, no quiere decir eso que simplemente no está cazando. Siguiente. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque en este mismo estudio que se hizo, cuando los investigadores preguntaban si el gato había cazado algún animal silvestre, la gente decía, no, jamás, no, mi gato nunca ha cazado un animal, él se porta bien y todo eso. Pero entonces ellos tuvieron que recurrir a una segunda ronda de preguntas y hacer la pregunta diferente, ¿verdad? Decir, bueno, no voy a preguntarle si el gato caza, le voy a preguntar si el gato alguna vez le ha traído un regalo a la casa, como un animalito silvestre o algo así. Y la cantidad de respuestas que se dieron fue mayor. Entonces, es también como las personas a veces interpretan, ¿verdad?, este comportamiento. Y como también a veces, pues, no queremos decir que nuestro gato realmente, pues, anda haciendo de las suyas cazando, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy interesante porque tiene que ver mucho con cómo percibimos nosotros que los demás nos pueden juzgar, ¿verdad? Entonces, y también habla un poco de cómo yo me refiero al vínculo con mi mascota, ¿verdad? Entonces, esto era algo muy interesante desde un punto de vista psicológico. Siguiente. Este es un estudio que se hizo en Chile en el 2019. Hablaba mucho de las prácticas responsables, de tenencia responsable, y cómo esto realmente influía en las conductas de caza de algunos gatos, ¿verdad? Y entonces fue muy interesante porque uno de los indicadores que ellos descubrieron es que, por ejemplo, si el gato estaba en muy buena condición corporal, por ejemplo, o que siempre tenía a su disposición comida, alimento, no tenía ningún efecto en que cazara más o cazara menos. A veces la gente dice, es que caza porque tiene hambre, pero en estos casos, digamos, se logró demostrar que pues no tenía ningún tipo de influencia si el animal tenía acceso o no a la comida, siempre el instinto y pues el comportamiento de caza iba a estar presente. Y en este mismo estudio, algunos pues decían que algún porcentaje decía que su gato tenía cierto nivel de acceso al exterior, ¿verdad? Entonces esto quería decir que a veces salía, a veces no, ¿verdad? Y a veces la gente decía, bueno, es que me da mucha lástima que no salga. Entonces al final lo dejo salir, ¿verdad? Aunque yo sé que no debería salir y me da mucho miedo, pero al final lo dejo salir porque pobrecito, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaba mucho esa condición. Aquí les pusimos el término callejero, se refiere a la falta de confinamiento, abarcando animales con o sin dueño, y esto es muy interesante porque cuando hablamos de gatos callejeros o gatos en condición de calle o gatos comunitarios muchas veces, ¿verdad? O los gatos que deambulan libremente, no quiere decir que son gatos sin dueño, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los gatos que vemos nosotros tienen algún dueño o algún tutor que se encarga de ellos, ¿verdad? No, en algunos casos, pues no será así, ¿verdad? Pero muchísimos de los gatos que salen tienen dueño. Siguiente. Obviamente, pues el manejo de los gatos depende de la percepción de los felinos por parte de la sociedad, ¿verdad? Factores demográficos, ¿verdad? Y creencias arraigadas también, ¿verdad? Lo que les decía. Mucha gente cree que los gatos son más independientes, que los gatos necesitan cazar y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, esta es una diapositiva que nosotros particularmente en el proyecto Costa Rica Silvestre, que es una iniciativa que tenemos nosotros que habla mucho sobre las interacciones entre los seres humanos y la biodiversidad, incluyendo este tema. Pues ahí hicimos, este era un caso que se estaba documentando del ingreso de unos mapaches a una propiedad y pues se pusieron unas cámaras trampa, ¿verdad? Y se pudo, fue muy interesante porque ahí vimos que el mismo terreno en la noche, digamos, por ejemplo, si ustedes ven la fotografía de la izquierda, fue a las 2 de la mañana, que la mapacha, porque era una mapache con crías, estaba en ese territorio, y al día siguiente, a las 8:40 de la mañana, estaba la gata, que también tenía gatitos en el mismo edificio. Yo no sé, tal vez en la fotografía no se nota muy bien en la derecha, pero ahí sí pueden ver, hay un pequeño hueco donde está el gatito sacando la cabeza. Ese es uno de las crías de la gata, y en ese mismo lugar estaban también los mapaches. Entonces, ellos comparten territorios también. Entonces, eso es una de las cosas que hemos visto, ¿verdad? Que también es una posible también fuente de transmisión de enfermedades entre ellos, ¿verdad? Y también de enfrentamientos que se puedan presentar, ¿verdad? Entonces, por un lado, la fauna silvestre tiene pues impactos, pero también
en este caso los gatos tienen muchos impactos por estar en el exterior, y de eso pues creo que ahorita le doy el paso a Sofía y ella les va a comentar un poquito más al respecto. Muchas gracias, Gretel. Sí, vamos a continuar un poquito también viendo la perspectiva de los animales de compañía y tratando de también brindar algunas sugerencias, ¿verdad? No solo hablando de estos datos y de las consecuencias, sino también cómo podemos manejar esto en casa para realmente mejorar y tener una sana convivencia, como es el objetivo también de esta charla. Pero como decía Gretel, vamos a hablar un poquito, antes de entrar en estos consejos, detallemos también a cuáles peligros se enfrentan, perdón, los gatos que salen al exterior, que como decía Gretel, en realidad todavía es una práctica bastante común en el país. Las personas, por creencias de que tal vez el gato va a estar mejor afuera o que puede expresar mejor sus comportamientos naturales, o simplemente por costumbre en términos generales, ¿verdad? Los gatos suelen salir. Podemos hablar un poquito más de esto también en las preguntas o según las experiencias que ustedes tengan más adelante al finalizar la charla. Pero ¿qué pasa con los gatos que salen? ¿Por qué realmente queremos más adelante decirles que están mejor adentro del hogar? Bueno, los gatos que salen, en términos generales, como ya Gretel describió muy bien al principio, son animales que están expuestos a tener enfrentamientos no solo con animales silvestres o fauna nativa, ¿verdad? Pero también con perros. ¿Cuántas veces hemos escuchado un perrillo que persigue a algún gato del barrio, o peor aún, pasa algún accidente más grave? Algo muy curioso es que además todos estos gatos que están en el exterior tengan o no un hogar, ¿verdad? Porque también tenemos esta figura del gatito que vive afuera 100%, tal vez algunas personas de la comunidad les dan alimento, hay otros que del todo tal vez no tienen contacto con humanos. En fin, hay un gran número, digamos, de actores felinos en una comunidad. Todos estos gatos tienen interacciones entre ellos. Muchas veces pueden pelear, muchas veces pueden representar un estrés para nuestros gatos de la casa, incluso con los gatitos que no salen del todo. A veces hay gatos que sí dejan salir, o de nuevo, gatos comunitarios o gatos que no tienen contacto con ningún humano, que generan un estrés en nuestro gato porque se acercan a nuestra casa. Entonces, hay toda una dinámica que tal vez no conocemos de los felinos 100%. Vivimos en un país en el que desgraciadamente todavía hay mucho maltrato hacia los gatos y hay incluso muchas creencias negativas hacia ellos, muchas, ¿cómo se llama? Muchas creencias y olvidé el término ahorita, pero básicamente los acusan de muchas cosas que muchas veces son parte del imaginario, ¿verdad?, colectivo, y por eso a veces el maltrato al que están ellos sujetos es increíblemente grande e injusto, ¿verdad?, muy cruel, desde golpes, patadas, de que les echan agua caliente, los intoxican, en fin, ¿verdad? Entonces, al dejar salir a nuestro gato, lo estamos exponiendo a esto, a envenenamientos, a atropellos accidentales o a veces no accidentales, desgraciadamente, que tal vez alguna persona lo invite a pasar a su hogar pensando que es un gato comunitario. Eso también pasa. Hay gatitos que tienen como doble vida, que tienen dos casas literalmente, o simplemente alguien que lo extrae, ¿verdad? Se lo lleva, o hay un robo, qué sé yo. Esto puede verse también reflejado en heridas, fracturas, lesiones, infecciones. Entre todos estos gatos, entre ellos y los perros o los animales silvestres también, como decía Gretel anteriormente, puede haber transmisión de enfermedades, parásitos, y entre estos gatos, de nuevo, que conviven en el exterior, puede y hay usualmente muchísima transmisión de enfermedades específicas de gatos. El llamado inmunodeficiencia felino o SIDA felino. Hay una serie de enfermedades que ocurren precisamente por esta interacción. Obviamente pueden estar sujetos también a sufrir mucho frío, mucho calor, lluvia, ¿verdad? Todas las inclemencias climáticas que nos imaginemos. Y una cosa muy importante que no hay que dejar de lado es que también estos gatitos podrían estar ocasionando una incomodidad a nuestros vecinos, ¿verdad? Que de repente el gatito sale y tal vez no le tenemos caja de arena, pero el gato opta por ir a hacer sus necesidades afuera y decide justamente ir a la, qué sé yo, a la jardinera, digamos, del vecino, ¿verdad? Entonces esto ocasiona también disputas entre las personas y
muchas veces se ve reflejado o en diferencias o dificultades entre los vecinos o a veces en ese maltrato que muchas veces vemos, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente. En general se sabe por medio de estudios que los gatos que salen, que tienen acceso al exterior, tienen una mucho menor expectativa de vida. Anda por ahí de los 7 años versus un gato que es completamente de interiores que puede durar hasta 15, 20 años en promedio. Entonces es muy notable el impacto que tiene sobre la salud, el bienestar y la expectativa de vida de un gato. Como dijimos, la idea aquí es empezar a brindar también algunas recomendaciones de cómo podemos tener una mayor o una mejor convivencia entre nuestros animales de compañía para que no afecten entonces a la vida silvestre. Específicamente con gatitos, porque ahorita vamos a hablar desde un punto de vista más amplio, pero para terminar este tema tan importante que es el de los gatos, ¿verdad? Debido a todas las creencias que hablamos anteriormente de que tienen que salir para ser felices, para cumplir sus necesidades, etcétera, vamos a hablar un poco de cuáles son algunos consejos para limitar este impacto que efectivamente nuestros felinos podrían tener sobre la fauna nativa. Número 1, muy claro, evitar el acceso al exterior, ¿verdad? Tener gatitos, lo que llamamos de interiores. Es una práctica que en general se está recomendando a nivel mundial, ¿verdad? Porque esto no solo pasa acá, pasa en todos los países y todos los rincones. Pasar a tener gatitos de interior al 100%, o con algunas, digamos, particularidades que vamos a hablar más adelante. Es cierto que los gatos tienen una necesidad instintiva o un aspecto muy instintivo de la caza y es una de sus necesidades, pero esto no significa que tienen que suplirlo en forma de cacería. La cacería puede convertirse en juego, ¿verdad? Ellos necesitan la estimulación de capturar, necesitan la estimulación de hacer ejercicio, de saltar, de sentirse asombrados, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar es brindar todo esto mediante juegos, mediante enriquecimiento ambiental, mediante la adaptación de nuestro hogar, por ejemplo. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede ver esto, pero es básicamente brindar una serie de elementos que sustituyen la cacería con juegos, con juguetes, ¿verdad? O, por ejemplo, sí, pueden disfrutar de salir y ver el exterior y tal, pero por eso hoy en día hay una técnica que se llama el televisor del gato, ¿verdad? Que es permitir que tenga visualización al exterior sin que pueda salir necesariamente. Para ellos es muy importante observar, ver la naturaleza, ver los animales que andan por ahí, ¿verdad? Es parte de sus necesidades de tener ese contacto visual con la naturaleza, pero de nuevo, no significa que tengan que estar en el exterior con el riesgo de capturar animalitos. Existe la posibilidad de que algunos gatos se adapten a paseos con correa, es cierto, y es algo que tal vez vemos mucho recientemente en redes sociales. No todos los gatitos se adaptan a eso, no a todos les gusta, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero es una práctica que se podría enseñar desde cachorro y se podría ir adaptando al gatito a disfrutar estos paseos, siempre y cuando el gato se vea interesado y tenga asociaciones positivas a este paseo. No es lo más fácil, de nuevo, no todos los gatos les gusta, pero podría ser una posibilidad. Si ustedes tienen un gatito cachorro y quieren intentarlo, lo mejor es que busquen una guía, en verdad, una fuente confiable en internet, perdón, de cómo hacerlo de una manera progresiva y cuidadosa y sobre todo identificar si al gato le gusta o no. Hay que tener mucho cuidado y hago mucho énfasis en eso. Ahora les vamos a mostrar un ejemplo también de cómo los gatos pueden tener digamos que una probadita del exterior sin que tengan la posibilidad de salir y explorar necesariamente. Es como que tener contacto con el exterior, pero de una manera muy controlada. Esto le llamamos catios y como les digo, ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos. Lo que es cierto es que gatitos de interior, aunque creamos que solo saliendo van a tener cubiertas sus necesidades más básicas, en realidad hemos visto que nosotros, al proveer todos estos elementos, podemos tener gatos más equilibrados y más felices. Estamos en un momento en el que definitivamente hay montones de herramientas para entender cómo proveer estas necesidades básicas. Y aquí les ponemos solo algunas de ellas de cómo podemos ir adaptando el hogar para cumplir su necesidad de juego, de observación, ¿verdad? Por ejemplo, un gato que sale al exterior usualmente busca la altura, busca subir a un árbol y quedarse ahí observando. Esta es una de sus necesidades como especie, pero ¿cómo hacemos para llevar esta característica al interior del hogar? Bueno,
por medio de plataformas como estas que vemos acá, ¿verdad? Que podrían ser plataformas pues construidas o compradas para este fin, o podría ser simplemente repisas o elementos que puedan servir para que el gatito suba. Ahora, algo muy importante, no es que el gato va a querer subirse a una repisa para tirar sus fotografías o los libros que ustedes tengan ahí. Vean que si un gato hace esto, que muchas veces la gente dice, ay, es que qué bandido, quiere subirse para tirarme las cosas. No, es que más bien lo que estamos viendo ahí es un gatito, perdón, que disfruta muchísimo subir a las alturas y está buscando posibilidades de subir. Si les tiró una foto, probablemente es porque necesitaba más espacio para estar cómodo en esa repisa, o tal vez simplemente estaba pasando por ahí y lo tiró, ¿verdad? Entonces, de esto también es importante ir identificándolo en nuestros gatitos. ¿Qué disfrutan? Disfrutan de subir a las alturas, disfrutan de esconderse, buscar cajitas, espacios pequeños para estar. Ok, entonces vamos a buscar herramientas que nos permitan adaptar el hogar, ¿verdad? Para que el gato tenga a dónde esconderse, a dónde jugar escondido, literalmente, porque a veces se esconden y reaparecen y juegan con nosotros. De repente nuestros gatos aruñan todo lo que está a su paso. Esto también es una necesidad muy básica de ellos, de afilar las uñitas, de dejar sus feromonas, que son elementos hormonales, ¿verdad? Que ellos dejan con sus uñitas, con el cuerpo, los cachetes. Entonces, si les gusta aruñar, podemos buscar objetos, de nuevo, pueden ser comprados, como los rascadores que vemos, pueden ser construidos por nosotros mismos en casa, o podrían ser elementos del exterior, como este tronco que vemos acá, que traemos a nuestra sala y permitimos que él rasguñe un pedacito de madera, corcho, qué sé yo. La cosa es probar, la cosa es observar mucho a nuestros animalitos y entender qué les gusta. A veces disfrutan mucho que les pongamos algún tipo de planta para que puedan consumir, bueno, siempre y cuando sea una planta segura para ellos, que también hay mucha información de cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Pero muchos disfrutan consumir ese zacatito. No es necesariamente que les duele la panza, sino que muchas veces disfrutan muchísimo comer ese zacate fresco. Algunos, como les digo, les gusta esconderse. Estos son los gatitos de Gretel, de hecho, que ahorita me dio una foto exclusiva del, ¿cómo le dijimos? Condominio, del condominio gatuno que les hicieron en casa. El apartagato. El apartagato. Y vean qué chiva, es que de verdad hay demasiadas ideas. Después de pandemia, esto explotó muchísimo y entonces, a donde sea que ustedes busquen, van a encontrar juegos que se pueden hacer con materiales que encontramos muy fácilmente en casa. Por ejemplo, rollitos de papel periódico, papel higiénico o toalla, cajas de cartón, ¿verdad? Entonces, la idea es que conozcan a sus gatos y entiendan cómo proveerles esta estimulación. Y además, muy importante, jueguen con ellos, dediquen al menos 2 espacios durante el día de unos 15 minutos para jugar, esconderse, salir, correr de un lado para el otro. Van a ver que no solo el gato va a estar mucho más estimulado, más feliz, probablemente mejor de peso, porque además los gatitos en Costa Rica suelen ser muy gorditos. A la gente les encanta verlos así como pochatones. Eso les ayuda con el control del peso y además mejora muchísimo el vínculo entre ustedes y esos animalitos, ¿verdad? Se empiezan a entender más y a fortalecer esa relación. Adaptar el hogar les permite entonces tener un entorno más enriquecido y que el animal además vaya creando sus experiencias positivas. Eso es lo que llamábamos, que les mencionamos ahorita, como catio o un patio adaptado para que ellos tengan como esta probadita del exterior sin necesidad o sin la posibilidad más bien de salir e irse a explorar por todos lados. Entonces vean que hay miles de opciones, realmente es ponerse creativo de manera que tal vez el gatito pueda salir por una ventana, pueda salir por una puerta y tenga la posibilidad de estar aquí en la parte superior, ¿verdad? Observando, escuchando, viendo todo lo que está a su alrededor. Hay ideas lindísimas que pueden servir para que nosotros entremos y estemos ahí con los gatitos. Es decir, realmente, o sea, el límite es infinito, ¿verdad? Podemos ser tan creativos como queramos. O también otra opción que podemos tener, más allá de hacer como un catio o un espacio muy pensado para ellos, es simplemente cuidar, encerrar, digamos, el entorno, nuestro patio, para que ellos no puedan escapar, ¿verdad? Poner ciertas cercas, poner estrategias o utilizar estrategias de algún tipo para que no puedan huir. Muy importante, hay que cuidar que la fauna no pueda entrar tampoco, porque a veces pensamos que solo porque está muy alto no entra el gato, pero sí entran los pajaritos, ¿verdad? Entonces ahí ya pues no nos sirve tanto ese encerramiento. Entonces veámoslo por las 2 vías. Ok,
Hablemos de otras buenas prácticas que nos van a ayudar a limitar estas interacciones negativas que hemos estado conversando. Y vámonos a lo más sencillo. ¿Qué es el bienestar animal? Porque a partir de esto vamos a ir entendiendo cómo proveer estas necesidades de los animales mediante buenas prácticas, ¿verdad? Que van a implicar entonces que tengamos animales de compañía felices, satisfechos, que gocen de experiencias positivas sin afectar la fauna silvestre. El bienestar animal básicamente es un estado que, si lo vemos desde nuestro punto de vista, probablemente no nos va a parecer tan extraño o tan difícil de entender ni digerir. Realmente, si hablamos de bienestar animal es porque pensamos en un animal que está libre de hambre y de sed, de disconfort, ¿verdad? Es decir, que se siente cómodo en su entorno, que no sufre dolor ni enfermedad, que puede expresar su comportamiento natural. Es decir, si es un perro, que pueda gozar de las características propias de un perro y del comportamiento básico de un perro, pero así también si es un gato, o así también aplicaría si es una vaca, si es un cerdito, etcétera, ¿verdad? Esto aplica para todas las especies, incluso animales silvestres también. Y, muy importante, que no sufra miedo ni estrés. Esto es lo que llamamos las 5 libertades del bienestar animal. Es una técnica o una herramienta que podemos utilizar para ver el bienestar animal de una manera más objetiva, porque evidentemente el bienestar animal puede estar teñido tal vez o un poco, sí, tal vez impactado por decirlo de alguna forma, de las creencias sociales que tengamos. Por decir algo, aquí los perros son nuestros fieles compañeros, pero en algunas zonas de Asia, estos animalitos, los mismos perros, pueden ser consumidos por seres humanos, ¿verdad? Los comen como carne, ¿verdad? Que para nosotros es atroz pensar en eso, pero algunas culturas lo ven como así. O, por ejemplo, en algunas zonas de África le temen o incluso en Sudamérica le temen mucho a los perros porque transmiten la rabia, que aquí está bastante controlada, no completamente eliminada, esto hay que tenerlo muy presente, pero entonces vean cómo el bienestar animal puede cambiar, de un país, de un sitio a otro, ¿verdad? Por eso las 5 libertades nos ayudan a entenderlo más claramente. Ahora, no significa que solo el bienestar animal solo se dé cuando haya ausencia de estos elementos positivos. Vean que también es parte del bienestar gozar de experiencias agradables y estimulantes. Y de nuevo, si lo vemos desde nuestro punto de vista como seres humanos, es bastante sencillo, ¿verdad? Es bastante fácil de entender cómo ellos pueden gozar entonces de este bienestar. Como nosotros también querríamos no sufrir hambre ni sed, no sufrir disconfort, no sufrir dolor ni enfermedad, poder expresarnos y no tener miedo ni estrés, ¿verdad? Pero sobre todo disfrutar la vida. Entonces veámoslos desde ese punto de vista. Ahora, ¿cómo garantizar la posibilidad de una alimentación sana, saludable a los animales de compañía sin afectar a la fauna silvestre? Muy importante, algunos consejos que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, en perros y gatos vamos a establecer horarios muy claros de alimentación. Vamos a dar el alimento a cierta hora, que además es muy bueno para su metabolismo, para su comportamiento, y vamos a respetar muy bien esos horarios. Además, al darlo por horarios implica también que vamos a dar la ración que le corresponde en ese momento. No se vale dar alimentación, a la libre, ¿verdad? Aquí ponemos ad libitum y eso básicamente lo que significa es como que el perro o el gato se racionan a sí mismo, tienen la comida siempre disponible. Eso no es positivo ni para el bienestar físico ni para el comportamiento de ellos, pero además, como vimos anteriormente, puede ser una causa de interacción directa e indirecta con animales silvestres, ¿verdad? Si el perrillo deja ahí un poco de comida y se va, eso puede atraer animales nativos, otros animalitos, ¿verdad? Entonces, vamos a brindar horarios, dar la ración adecuada, vamos a retirar el recipiente una vez que el animal haya terminado su ración, ¿verdad? Para evitar que queden restos o que haya algún elemento que pueda atraer a los animalitos. El tazón de agua, mantenerlo también adentro de la casa es muy buena idea. Vamos a alimentarlos también adentro del hogar para evitar estas interacciones o, bueno, sobre todo con las técnicas que hemos
mencionado anteriormente, esta es una muy buena práctica. Damos alimento, lo retiramos y ojalá siempre dentro de la casa. Muy importante, disponer adecuadamente los residuos que quedan después de la alimentación, por ejemplo, saquitos de alimento. Estos restos los vamos a disponer apropiadamente, ¿verdad? No dejarlos por ahí porque, de nuevo, pueden atraer animales y peor aún, las latas muchas veces pueden ocasionar heridas en los animalitos silvestres y también animales, perros y gatos que viven en el exterior. Entonces, mucho cuidado con esto. Y, por supuesto, aquí, muy básico, no alimentar la fauna silvestre, que ya, como Gretel mencionaba, es un delito, ¿verdad, Gretel? ¿Gretel? ¿Es delito o es contravención? Bueno, en fin, está prohibido. Entonces, muy importante, volver a esto, no vamos a ofrecer alimentación de ningún tipo a los animales silvestres. ¿Ok? En cuanto al esparcimiento, a cómo garantizamos que los perros y gatos tengan o puedan gozar de su comportamiento básico, de sus necesidades como especie, ¿verdad? Que tal vez es explorar, es olfatear, es jugar con otros de su misma especie. Perfecto, eso está genial, pero hagámoslo de una manera segura para los animales silvestres. Entonces, número 1, vamos a evitar el contacto directo entre nuestros animales de compañía y la fauna silvestre. Esto, por ejemplo, súper importante, si los sacamos a pasear y de repente vemos en la distancia un animal nativo, por ejemplo, si vamos en la noche caminando y se ve un zorrillo, un mapachito, ¿verdad? Aquí cerquita, entonces no vamos a estimular a que los perros vayan a ladrarle o se les acerquen, no vamos a permitir o esperar que los animales jueguen, ¿verdad? Esto, como ya dijimos, puede traer consecuencias importantes para las dos especies, para los dos animales, entonces no vamos a permitirlo. Algo súper importante es siempre tengan identificado su animal de compañía con una plaquita, un collar, digamos, y una placa de identificación. Incluso si viven 100% en el lugar, si no salen, no importa. Ya sabemos que aquí en Costa Rica en cualquier momento se viene un temblor fuerte y tenemos que salir corriendo y de repente se nos extravía el perro. Mejor que tengan siempre, siempre, siempre su plaquita de identificación. Ahórrense un extravío en el futuro y siempre cumplen con esto, igual con los gatitos, ¿verdad? Muy importante. Ya dijimos lo importante que es no dejar salir a los gatitos de la casa, ¿verdad? Tener gatitos de interior y, como ya mencionamos, brindarles en el interior confort, protección, las necesidades que ya mencionamos. Pero con perros lo mismo, evitemos que los perros se paseen solos, como dice mucha gente, ¿verdad? A veces hay prácticas en las comunidades de dejar que el perrito salga en las mañanas y vuelva cuando quiera. Y entonces el perro va y visita a los vecinos y va por acá y va por allá, porque bueno, es muy básico, o sea, está expuesto a muchos riesgos, puede dejar heces en cualquier lugar que nadie se está haciendo cargo de esas heces y esas heces pueden molestar a otros vecinos, a otros animales, incluso animales silvestres, ¿verdad? Entonces, no dejemos que el perro se pasee solo. Mucho cuidado con llevar animales a zonas protegidas, ¿verdad? Ahora está muy de moda, por dicha, es una buena moda, sacar a los perritos a caminar, a tener experiencias bonitas, pero no se permite hacer esto en áreas silvestres protegidas. Entonces, antes de hacer cualquier paseo, averigüemos a dónde es que vamos a ir a hacer el paseíto y si no roza con un área silvestre o es una zona que está bajo protección, ¿verdad? Que a veces, desgraciadamente, los paseos bonitos que vemos en Instagram no nos dicen esto necesariamente, ¿verdad? Y tal vez no tienen un control apropiado. Entonces, mucho cuidado. En estos casos, no debemos llevar a nuestros animales porque es muy probable que causemos un impacto a los animales silvestres. Y de hecho, siempre que paseen con ellos, sea estos lugares, áreas verdes, sean áreas públicas, en general, a donde sea, siempre manténganlos con correa, ¿verdad? Yo sé que es muy tentador a veces soltarlos para que vayan y exploren y olfateen y sean felices, pero no solo se exponen a un extravío, sino también a accidentes y desgraciadamente también a que afecten a la fauna de alguna forma, ¿ok? Además, muy importante, me devuelvo acá, por ley, nosotros como tutores debemos mantenerlos siempre con correa, excepto en áreas que sean designadas para tenerlos libres, llámese un parque para perros, ¿verdad? O algo así. Pero si no, por ley debemos tenerlos amarrados. Entonces, esto es súper importante. En cuanto a medicina preventiva, porque ya decíamos anteriormente que una de nuestras
algo a lo que podemos proveer más sencillamente para que un animal goce de bienestar es la salud, ¿verdad? Y evitar que tenga dolencias, que tenga enfermedades. Entonces, ¿cómo cumplimos la salud de nuestros animales de compañía? Bueno, para nosotros como tutores es lo más sencillo casi que podemos alcanzar mediante una técnica que es evaluar constantemente su cuerpo en búsqueda de anormalidades, dolores. Entonces, acostúmbrense a tocar a sus animalitos, acariciarlos, a sentirles el cuerpo, y en el momento que identifiquen alguna anormalidad o algún dolor en el cuerpecito, traten de que reciba atención veterinaria lo más pronto posible para ver que eso no se convierta posteriormente en una emergencia. Aquí también, por supuesto, entra todo lo que tiene que ver con atención veterinaria, llámese vacunación, desparasitación, ¿verdad? Exámenes regulares para ver cómo está. En términos generales, aquí como tutores, de nuevo, tenemos muchísimo que aportar para prevenir que nuestro animal sufra de alguna enfermedad. Y muy importante, y vamos a meterlo acá, es recoger siempre las heces de nuestro perro o gato, ¿verdad? Vuelvo a insistir acá con el ejemplo que dábamos anteriormente, que por ley teníamos que tenerlo amarrados. Bueno, por ley también tenemos que recoger las heces de nuestra mascota. Si no, nos exponemos a multas y a castigos importantes por dejar que el perrillo se pasee solo y deje las caquillas por ahí, o que nos los llevamos de paseo y dejamos que la caquilla quede ahí. Bueno, pues no. Debemos evitar eso al 100%. Prevenir maltrato y crueldad animal, por supuesto, es muy claro que no debemos abandonar perros y gatos de ninguna forma. Algo que tal vez vale la pena mencionar por acá es, ya mencionamos anteriormente que no debemos ni permitir que haya interacción entre perros y gatos con animales silvestres, ¿verdad? Pero menos aún incitar ni que jueguen, ni que peleen, ni nada por el estilo. Esto también corramos la voz y eduquemos a nuestros vecinos sobre este tema, ¿verdad? Porque también, desgraciadamente, por el amor que tenemos hacia los animales silvestres, ya se está viendo bastante que la gente mascotiza a los animales silvestres, ¿verdad? Es muy común escuchar que la gente dice, sí, es que los mapaches son demasiado lindos, entonces a los mapaches yo sí les permito estar acá y muchas veces les doy comida. ¿Lo han escuchado? Ahí nos ponen en el chat si tal vez en alguna de sus comunidades o si tal vez en algún caso han visto que ya hay gente que trata de acercar a los animalitos silvestres de alguna forma. He visto infinidad de videos, algunos incluso que son de personas que están alimentando perritos y gatitos al mismo tiempo. A propósito, no sin querer, no porque dejaron la comida afuera, sino porque acercan a los animales y los invitan a darle comida. Y por supuesto, los animalitos silvestres, por el hecho de recibir un recurso, ¿verdad? Y que se les facilite el hecho de conseguir su comida, muchos naturalmente se van a acercar. No todos tienen necesariamente miedo. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos promoviendo una interacción y estamos permitiendo, muchas veces aumentando el riesgo de que ocurra transmisión de enfermedades o peleas o todas las consecuencias que hablamos anteriormente. También aquí importante mencionar o recordar que no es permitido liberar animales exóticos en el bosque, por ejemplo, que adquirimos algún animalito exótico, alguna serpiente exótica o algún pajarito exótico y que en algún momento decimos, bueno, no, lo correcto es que vuelvan a su estado natural, entonces los liberan, pero esto no debe ser tomado a la ligera y menos aún si son animales exóticos porque pueden causar un desbalance importante en la zona a donde se liberen. Entonces, mucho cuidado con esto. Lo mejor, la recomendación aquí es no tengan animales ni silvestres ni exóticos de mascota, sino limítense a los perros y gatos que son animales domesticados al 100%. Dentro de sus comunidades también hay mucho que se puede hacer, no solo con ayuda de la municipalidad o con ayuda de la comunidad como tal, pero hay maneras de unirse y trabajar, ¿verdad? De maneras que reduzcamos estas interacciones o la aparición de estas interacciones o las que ya existen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
si ustedes ya identifican, tal vez como líderes o lideresas de sus comunidades, ya empiezan a escuchar que tal vez hay un problema muy frecuente, ¿verdad?, entre la gente, entiéndase, no sé, el hecho de que hay muchas heces en la calle o que la gente deja pasear al animal sin correa, o que tal vez ocurre esto que estábamos hablando, que hay una persona que alimenta fauna silvestre, o de repente hay alguien que alimenta a los animalitos, perritos y gatos comunitarios. Bueno, hay maneras de ir identificando estas situaciones e ir trabajándolas, incluso invitando, de repente haciendo charlas de interés comunitario, haciendo espacios de conversación, ¿verdad? Y trabajar poco a poco estos elementos. O, por ejemplo, ahorita les vamos a dar otras posibilidades que se pueden hacer a nivel comunitario. Pero lo importante es ser líderes en este tema, saber identificar esas necesidades o estas problemáticas y comunicarse o educar, ¿verdad? O sea, trabajarlas poco a poco. Aquí también, más que todo, de la mano de entidades como municipios o asociaciones, podría pensarse en trabajar o en hacer campañas de esterilización, campañas de vacunación, desparasitación, o de manera combinada o de manera comunitaria, trabajar las comunidades de población o las poblaciones de gatitos comunitarios. Estos gatos que sí estamos 100% seguros que no tienen dueño o que tal vez son alimentados por alguien en la comunidad, pero no se consideran a sí mismos como dueños propiamente. Son animales que siguen viviendo en el exterior. Bueno, esto lo podemos trabajar de diferentes maneras, pero una de ellas es organizar a la comunidad para ir castrando poco a poco a esos gatitos y llegar a digamos que a un punto en el que la comunidad al menos no crezca más y que vaya persistiendo, que vayan muriendo de manera natural, ¿verdad? Entonces ahí poco a poco en el tiempo vamos a tener menos animales comunitarios y por ende menos afectación también a la vida silvestre. Ese es un gran tema que tal vez no estamos como profundizando mucho, pero si les interesa podemos hablar más profundamente ahorita que entremos a la parte de preguntas. Un tema, digamos, que se puede trabajar muchísimo para reducir interacciones es el manejo de los residuos. Como hablaba Gretel, es una de las maneras, digamos, más o razones más frecuentes por las cuales hay interacciones indirectas, ¿verdad? Que tal vez se saca la basura muy temprano o el día anterior de que llegue el camión de la basura y entonces llegan perrillos y rompen un poquito las bolsas de basura, exponiendo más los juguitos, los calditos, no sé cómo se dicen, la materia, en general la materia orgánica, ¿verdad? Entonces esto no solo atrae más animales como perros y gatos, pero también en la madrugada, en las noches, atrae animales silvestres. Entonces, el manejar residuos orgánicos, por ejemplo, es algo que ayuda mucho no solo a los hogares por varias razones, pero también a las comunidades, porque tenemos entonces menos residuo orgánico rondando en la calle y por lo tanto atrayendo menos a todos estos animalitos. Entonces, el manejar residuos orgánicos, en organizarnos como comunidad y comenzar a promover esas prácticas es también súper importante para este y otros aspectos, ¿verdad? Esta imagen es de la Municipalidad de Curridabat y esos son los compañeros de manejo de residuos y ellos estaban básicamente como identificando en el mapa de Curridabat en cuáles sitios las comunidades se quejan porque se rompen las bolsas de basura. Incluso para la municipalidad es un tema importante porque la gente culpa de repente a la MUNI y dicen, es que los muchachos no agarran bien las bolsas y las rompen y es un desastre. Entonces, como que se hizo un trabajo para identificar en cuáles eran estas zonas y realmente qué estaba pasando, si eran ellos, si eran los perros, si eran animales silvestres y bueno, todo esto se vinculó con el tema de manejo de residuos orgánicos y ahí hay un trabajo, digamos, importante que se está realizando ahorita para ir reduciendo este conflicto, ¿verdad?, que existe entre la gente y, o sea, o este conflicto que hay en la comunidad, pero además el impacto que pueda tener con las interacciones con animales silvestres. Para ir cerrando y pasar a la parte de preguntitas y comentarios y conversar un poco más con ustedes, tal vez brindarles unas consideraciones finales. Aunque hablamos bastante del impacto que pueda tener sobre los animales de compañía o sobre los animales silvestres, queremos enfatizar que realmente
no somos unos contra otros, ¿verdad? Aquí la idea es proteger a todas las especies y realmente buscar el bienestar para todas, ¿verdad? En términos generales, queremos buscar que gocen de sus necesidades naturales, pero de una forma que tampoco afecte a otras especies. Entonces, aquí es proteger en términos generales a todas las especies de animales, ¿verdad? El reconocer que nos preocupamos por uno o por otro, además, no excluye el preocuparnos por el otro grupo, ¿verdad? La idea, de nuevo, no queremos excluir, queremos más bien buscar maneras de tener una convivencia más sana y de darle bienestar a todas estas especies que tanto queremos y que tanto admiramos. La idea es buscar soluciones que nos ayuden a largo plazo a reducir estas interacciones negativas y que no sean cambios cortos, ¿verdad? Que rápidamente se devuelvan a su, digamos, que se reviertan de alguna forma, ¿verdad? Queremos soluciones a largo plazo, por eso hablamos en esta charla tanto sobre tenencia responsable, porque es un cambio cultural que tenemos que tener. Y ojalá esto de alguna forma se vea reflejado en que somos mejores tutores o tutores más responsables, más conscientes de alguna forma, pero que tenga un impacto positivo también para la fauna silvestre. Y tenemos que ser muy consistentes, tenemos que tener buenas prácticas no solo como individuos, no solo también como familias, pero desde un punto de vista comunitario tenemos que empezar a incorporar todas estas buenas prácticas que mencionábamos. Y muy importante, o tal vez un consejo es siempre, de alguna forma, ejemplifiquen con buenos actos, ¿verdad? O sea, háganlo ustedes bien para contagiar a otros, pero además tratemos de educar un poquito, sobre todo a nivel, por ejemplo, familiar o comunitario. Tratemos de correr la voz para proteger a los animales de compañía y también a los animales silvestres. Dependen de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo como tutores responsables, ¿verdad? Entonces tenemos mucho en nuestro poder y hay muchísimo que podemos hacer. Entonces, con eso nos vamos o cerramos la charlita de ahora, no sin antes también leer y escuchar algunas de sus comentarios y preguntas, pero voy a tener que cerrar por aquí porque si no, no veo. Cierro, dejo de compartir, ¿verdad? No hay problema. Sí, no hay problema, puedes poner descompartir. Listo. Ok. Gracias, Sofía, gracias, Gretel. Sí, bueno, ahora aprovechamos para abrir espacio a la segunda parte de la sesión, que sería en base a las preguntas, comentarios o aportes que quieren hacer. Por ahora, bueno, ahí algunas personas fueron anotando ciertas cositas, entonces por ahí tenemos una lista para ir empezando. Nada más señalar que la dinámica es a manera de micrófono abierto, entonces yo lo que voy a hacer más bien es ir pasando la palabra según una lista que montamos y la persona que se le dé la palabra más bien puede hablar directamente con su micrófono. Primero tenemos a Ana Fonseca, que atrás había hecho una consulta, me parece. Adelante, Ana. Hola, buenas noches. Sí, mi pregunta era, bueno, más que todo con cuando hay varios gatos en un mismo, en un mismo lugar. Mi pregunta era, digamos, qué juegos, qué actividades se pueden implementar para esos gatos que no se llevan bien. Mi pregunta era, porque, bueno, yo tengo 4 gatos y mis 2 gatos mayores, el gato y la gata, hubo un tiempo donde solo peleaban y no se podían ver en la casa porque se agarraban todo el tiempo. Cuando adopté otros 2 gatos se calmaron, pero no es como que se llevan bien, simplemente ya se toleran y ya aceptaron que van a vivir juntos en el mismo lugar, pero no se llevan bien entre ellos, o sea, nunca los he visto jugar entre ellos. ¿Qué se puede implementar ahí como para que haya una mejor convivencia? ¿Qué preguntan? ¿Qué pregunta más profunda? Gre, le voy a dar. Pero también por Gatuna, yo creo que vos puedes dar un montón de experiencia ahí, pero bueno. A ver, o sea, tengo muchas preguntas. O sea,
puedo acompañar esta conversación también de preguntas para entender más como el contexto del que vienen los gatitos y demás, porque en realidad no es tan sencillo, ¿verdad? Hay como que entender un poquito cómo viven, las personalidades de ellos, cómo interactúan, pero voy a tratar de dar algunos consejos así como generales. Y es que, como decía, hay que analizar un poquito las personalidades de cada uno. Pueden haber algunos que sean muy juguetones, unos que sean más tranquilos y tal vez por ahí entender si de esos 4 animalitos todos quieren realmente interactuar y quieren jugar o tal vez algunos quieren más bien calma, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí no te puedo dar como una respuesta fácil porque tal vez hay que profundizar y conocer un poquito más el contexto, pero vos que conoces a los gatos, entonces saber muy bien o respetar muy bien la personalidad o gatonalidad de ellos, ¿verdad? Y poder decir, bueno, sí, creo que con este sí puedo trabajar más el juego, pero creo que por su edad, por su comportamiento, temperamento, etcétera, más bien le voy a permitir que se relaje un poquito más y voy a buscar cómo darle esos espacios de aislamiento y de descanso y de desestrés, etcétera. Entonces, esa es una primera tarea, ¿verdad? Que te toca como tutora y como la mejor, la que mejor entiende toda esa dinámica. Y segundo, básicamente, muy por encima, cuando ocurren como estos conflictos entre los gatitos, hay que empezar por darles espacio y por entender entonces esta dinámica, ¿verdad? E ir buscando mejorar la relación entre ellos de una manera muy paciente, muy paciente. Básicamente los gatos, su segundo nombre debe ser paciencia porque hay que hacer las cosas con mucho tranquilidad y cuidado. Y lo que vas a ir buscando es introducir las buenas relaciones poco a poco, desde que disfruten estar relativamente cerca, recibiendo cariñito, hasta que si avanzamos con eso y lo hacemos súper bien, entonces vamos a ir ahora a que jueguen de manera separada, ¿verdad? Uno cerca del otro, pero están jugando y se sienten bien, ok, perfecto. Entonces luego practicar mucho eso, vamos a permitir que se acerquen más jugando y que vamos a buscar un juguete que le guste a los dos, ¿verdad? Entonces la clave muy por encima es esa, es tener mucha paciencia e ir mejorando o más bien aumentando esa interacción, pero muy lentamente y poco a poco. Cualquier cosa, más bien también puedo recomendarte como gente, si hay un problema fuerte, ¿verdad?, de comportamiento, puedo recomendarte veterinarios etólogos o personas expertas que te pueden ayudar con esto. Entonces, cualquier cosa, voy a poner mi correo ahí y te puedo dar ya como gente que te puede ayudar propiamente para ese caso y hablar horas de horas porque esto requiere mucho tiempo. Ahí va como una pinceladita. Sofía, Sí. yo quería agregar tal vez que con los gatos es todo un universo paralelo, ¿verdad? Es súper complejo, digamos, y probablemente la llegada de los otros 2 gatos hizo que las jerarquías y la dinámica, ¿verdad?, de la casa cambiara, y por eso tal vez ahora se toleran más, ¿verdad? Y eso son sutilezas de las relaciones que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? De que se presentan en las dinámicas de las casas, incluso con los mismos perros, con las mismas personas, ¿verdad? Toda la dinámica cambia cada vez que llega un individuo. Entonces, pues por ahí también me imagino que tuvo que haber eso tenido algún tipo de influencia. Aquí también es importante que uno como dueño maneje sus propias expectativas, ¿verdad? A veces uno quiere que ellos se lleven a como se llevan los otros, ¿verdad? O quiero que ellos también se lleven de la forma que yo quiero, y a veces pues eso no es posible, ¿verdad? A veces las expectativas que ellos tienen de la relación o de las interacciones dentro de la casa no son las mismas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces pues ahí también hay que ser como muy, observar todo con una óptica bastante objetiva, ¿verdad? Y ver si realmente ellos lo que quisieran o lo que están buscando es tener una tolerancia, ¿verdad?, dentro de la casa, ¿verdad? Y pues ahí simplemente ignorarse, ¿verdad?, que es una situación mucho mejor a la de los enfrentamientos y las peleas, ¿verdad? Nosotros también tuvimos ese caso en nuestra casa, ¿verdad?, con dos gatos adultos, ¿verdad?, bastante adultos, ya casi adultos mayores, que peleaban todo el tiempo, ¿verdad? Y pues al llegar otros individuos cambiaron completamente. Nunca fueron los mejores amigos, pero llegó un punto en que era posible que ellos estuvieran juntos dentro del hogar, ¿verdad? Y pues al final de cuentas eso era a lo que ellos llegaron, ¿verdad? Ellos no llegaron nunca a jugar ni a poder como estar como
durmiendo juntos o eso, pero por lo menos se logró que tuvieran ahí eso, ¿verdad? Entonces, por ahí para que valoremos si realmente las expectativas que nosotros tenemos de eso son realistas en ese contexto, ¿verdad? Porque a veces lo que nosotros queremos, tal vez ellos no lo quieren. Ok, gracias, compañeras. Tenemos en lista a Alison Harper. Adelante, Alison. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y me ha parecido súper interesante todo. Yo soy una que tengo gatos desde que tengo memoria, literalmente. Entonces he aprendido a convivir y muchísimas cosas de ellos y me gusta siempre educarme. Y digamos, a mi experiencia, ya tengo 28 años de tener gatos, literalmente. Entonces yo sé que y sabemos que los gatos son muy monótonos y susceptibles a los cambios. Por ejemplo, igual que a los seres humanos, los cambios nos representan a veces un reto, ¿verdad? Y al implementar cambios, se estresan bastante los gatos, por ende, o sea, me parecen súper buenas las alternativas, pero tal vez se romantiza mucho como que ya no los dejemos salir, los encerramos, porque esto tiene que ser un cambio que vaya poco a poco. Porque el llegar y encerrar un gato que está como ahí acostumbrado a andar libre, pues puede darle un golpe psicológico que lo va a estresar muchísimo, es dejarse de acicalar, vomitar y muchísimas cosas. Por eso ahí tengo como esa duda, porque de hecho en el chat yo comenté que yo tengo un patio cerrado, pero sin techo. Entonces mis gatos pueden ahí recibir sol porque es súper importante la vitamina D para ellos, el aire libre y todo esto. Entonces, yo lo que hago, ahí nosotros tenemos un conejo y hago esto de vigilarlos, ¿verdad? Para que ellos tengan ahí un comportamiento tranquilo entre todos, entre el conejo y demás. Pero muchas veces si ellos desean como irse tal vez a un árbol que nosotros tenemos, yo los dejo porque por esto mismo de intentar no estresarlo, ¿verdad? De que es solo aquí, solo encerrado, ¿verdad? Y también por esta parte que necesitan tener su aire libre, su espacio, porque un gato en fin y al cabo no es como un perro que necesita siempre que uno esté encima de ellos, ¿verdad? Algunos sí, porque depende de la personalidad. Yo tengo uno que pasa como un moco a la par mía, ¿verdad? Pero hay otro que no, que de hecho nosotros alquilábamos un apartamento detrás de la casa de nosotros y él vive ahí. Él encanta estar ahí, ¿verdad? Entonces, y se estresa muchísimo cuando uno lo obliga a meterse, ¿verdad? Entonces, ahí sí me genera como una duda. Y por otro lado, también, tenía otras preguntas. Si querés, más bien, hablemos de esa primera está bien. Y vamos con la segunda y así como para separarlas, ¿te parece? Ok. Buenísimo. Sí, muchísimas gracias, Alison. Eso es muy importante y creo que no lo mencioné cuando hablábamos de herramientas, ¿verdad? Como para traer al gato al interior y cómo brindarle como sus necesidades básicas, ¿verdad? Dentro. Sí que es factible, ¿verdad? Definitivamente tenemos muchísimas herramientas hoy en día, sobre todo, y muchísimas ideas y demás, pero es de fijo mucho más sencillo con animales cachorritos, ¿verdad? Que desde sus inicios, desde cachorros, les enseñamos a estar en el interior, al punto que si es un gato cachorro que no dejamos salir del todo, el gato deja de estar interesado en salir, se los juro, casi en el 100% de los gatos, los gatillos ya dejan de interesarse, ¿verdad? Y están solo en el interior. ¿Qué pasa con los gatitos adultos que ya están acostumbrados a salir? Evidentemente, como vos decís, es muy, muy cierto, hay que hacerlo de manera transitoria porque los gatos son neofóbicos totalmente, no les gustan los cambios rápidos o bruscos, ¿verdad? Entonces sí, hay que hacerlo con mucha cuidado, ¿verdad? Y o sea, como una transición lenta, pero es importante ir cumpliéndolo poco a poco, porque por todo lo que dijimos, ¿verdad? Sobre todo, y para mí esto es tal vez de las razones más importantes, porque la crueldad es
increíblemente fuerte afuera para los gatos. Entonces, y todos los riesgos, el impacto a la fauna urbana, o sea, realmente es la manera más segura de tenerlos, ¿verdad? Sí, muy cuidadosos y sí, poco a poco, es decir, en un tracto, no sé, de días, de semanas, definitivamente, ¿verdad? Lo que hablabas de que reciban rayos solares, salir al exterior y recibir el solcito, ¿verdad? Podemos lograrlo de distintas formas, por ejemplo, lo que les decía de la televisión gatuna, de tener acceso visual al exterior como una ventanita, no necesariamente un catio, sino literalmente una ventana donde se asomen. Eso es parte de cómo ellos entonces reciben esta naturaleza, ¿verdad? Y reciben estos estímulos. Yo sé que suena muy diferente a lo que estamos acostumbrados con los gatos y este es un cambio importante que vamos a tener que ir haciendo, pero de nuevo, por todas estas razones y más, es la manera más responsable de tenerlos. Y sí, gatos adultos, hagámoslo de manera lenta y cuidadosa, pero poco a poco vayamos invitándolos a traer al interior. Y esto no solo es restringiendo su acceso al exterior, sino básicamente convenciéndolos de que adentro es más chiva, de que adentro es más divertido, de que adentro se disfruta más, es más gozoso, es más rico, más cómodo, ¿verdad? Entonces la tarea es esa, no ser como nada más restringidos, ¿cómo es? Nada más restringirles, sino estimularlos. Esa es como la clave, ¿verdad? No sé, Grace, si quieres agregar algo más o avanzamos con la siguiente. Sí, quizás una de las cosas que yo quería mencionar es que, pues, aunque sea un tema que se ha romantizado, como decía Alison, en redes sociales, digamos, en general, y pues todo lo de los gatos de interior o indoor cats, se ha romantizado mucho y pues se usa como una herramienta también de mercadeo incluso. No quiere decir que no esté bien, digamos, esto parte también de un hecho de la responsabilidad del bienestar animal, no solo para el gato, ¿verdad? Que ya lo mencionaba Alison, me parece que es un aporte muy importante, ¿verdad? De también tener en cuenta esas particularidades del gatito, ¿verdad? Del individuo, pero también no va en detrimento del bienestar y de la conservación de las otras especies, ¿verdad? Entonces tenemos, como decía Sofía al final, ¿verdad? Hay que balancear y tener un equilibrio, ¿verdad? Bastante identificado, ¿verdad? En que mi gato esté, digamos que en este ambiente no quiere decir entonces que pues va a seguir cazando y en detrimento de las aves o los otros animales que pueden llegar, ¿verdad? Hay algunos dispositivos incluso que se utilizan para que los gatos sean más visibles para otras aves, ¿verdad? Algunos funcionan, algunos no. Algunos funcionan, depende de las especies, otros no, ¿verdad? Hay algunas cosas que se utilizan, como por ejemplo algunos collares que tienen colores bastante más grandes o tienen, digamos que unas solapitas, es como las colas estas que usamos nosotros de tela, ¿verdad? Que también se utilizan muchísimo para ahuyentar o para hacer más visible hacia los aves o los reptiles la presencia del gato, por ejemplo. En este ejemplo que nos ponía Alison, yo también tengo lo mismo, yo tengo un patio que la tapa es muy grande y entonces pues los gatos no salen, no pueden salir, pero ingresan aves, ¿verdad? Entonces en esos casos pues uno también tiene que tener, digamos que identificado, ¿verdad? Si hay algún nido presente, si hay algún nido con algunos pichones, pues tal vez tenemos que empezar a controlar mejor el acceso de los gatos a ese patio mientras termina el periodo de anidación de esa ave, ¿verdad? Nosotros aquí tuvimos unas viuditas haciendo nido y pues tuvimos que cerrar el patio, ¿verdad? Y a veces los gatos salían y pues ahí entonces con supervisión hasta que ya volaron, ¿verdad? Y ya, pues ya el nido no se ocupó la próxima temporada, porque a veces también las aves reciclan los nidos y utilizan los mismos nidos, ¿verdad? Especialmente algunas especies más urbanas, digamos los yigüirros, los pecho amarillos, utilizan a veces los mismos nidos, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos también que ir viendo esas cositas en nuestros patios, ¿verdad? Sí, claro, también pasa mucho que los gatos, es fácil tal vez bueno, es fácil para ellos ver ciertas especies que nosotros no vemos, ¿verdad? El ojo humano, pero sé una forma de identificarlo y es que los gatos cuando ven pájaros hacen un sonido
particular con su boca. Entonces, ahí para la gente que, exacto, ahí para la gente que tal vez quisiera como, qué raro, mi gato sale y hace esto. Bueno, también, bueno, es muy conocido esto de que los gatos atraen otros gatos. Y, por ejemplo, en mi caso, yo rescato individualmente, yo no soy como estos rescatistas que rescatan y ponen, no, yo rescato los que yo pueda cuidar. Y eso ha provocado que me lleguen otros gatos. Por ejemplo, este que no le gusta entrar a la casa, él me llegó ya adulto y demás, y pues definitivamente él estresa mucho estar en la casa, porque él, digamos, llueve y él se pone como loco porque quiere andar debajo de la lluvia. Ha sido muy difícil, ¿verdad? Entenderlo, porque él tiene una personalidad de un gato que yo nunca he tenido, porque sí he identificado personalidades muy similares, pero esto de que le encante caminar bajo la lluvia, hay momentos que yo lo dejo, momentos que no, por esto los resfríos y demás, pero sí es todo un mundo y un tema muy extenso, así que mejor voy a pasar a una otra pregunta, que era que, bueno, un animal cuando uno lo tiene interior, porque yo sí tuve una que estuvo conmigo 15 años, y ya cuando ella pasó de los 7, que ya empiezan a envejecer, pues yo la retiré de los exteriores, ¿verdad? Y la tuve siempre interior. Pero cuando uno tiene un animal de interior, necesita un ser humano que lo esté cuidando, porque en la casa hay muchísimos objetos desconocidos para ellos. Entonces, eso también es como un poco difícil, porque personas que tal vez no tengan campo y también la contaminación, ¿verdad?, de olores por la caja de arena y todo eso. Bueno, esto se puede controlar por diferentes tipos de marcas de arena y todo, pero personas que tal vez no puedan estar en la casa siempre cuidando al animal, esto es como muy difícil, ¿verdad? A mí me ha pasado que al menos con esta de 15 años, yo sí estuve casi que 24/7 cuidándola y estando con ella, pero hay personas que no. Y yo tengo una conocida que pues ella tiene 7 gatos en la casa, no los deja salir, que no tomen sol, que nada, y ella a veces se va, ¿verdad? Entonces ahí eso es como un problema y cómo solucionarlo. Y pues nada más lo otro es un comentario, que esto del collar, veo que ustedes lo aconsejan muchísimo, pero sin embargo también está contraindicado, más con los gatos que andan afuera, porque no son como los perros, los gatos tienden a quedarse atrapados por su naturaleza curiosa. Se meten en rincones, en árboles y tienden a quedarse atascados con las ramas, en el collar, se meten en un portón, se le queda trenzado el collar. Entonces es muy confuso, porque la verdad yo les retiré el collar a mis gatos porque sí les pasaba esto, aunque se los pusieran muy ajustado o muy flojo o bien, ¿verdad? Sí, entonces esta parte sí me queda como la duda. Ya veo que lo recomiendan mucho, pero sí he visto que hay muchos accidentes por collar en gato. Voy a meter cuchara. Sí, vieras que hay muchos collarcitos especiales para gatos que precisamente se abren solitos con una mínima presión. Bueno, no voy a decir mínima porque requieren como un esfuercito, ¿verdad? Pero permiten o reducen, digamos, el riesgo de que los gatitos se queden enganchados en cualquier lado, ¿verdad? Y esto evita lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que ocurre un accidente por quedarse pegado. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Si el objetivo es poco a poco tener gatitos de interior, este riesgo se reduce mucho porque esto suele pasar en alambres de púa, en lugares a donde se escabullen, ¿verdad? O se meten, o cositas así. Entonces, bueno, va de la mano como con esta tendencia responsable poco a poco, o este cambio que queremos ir recomendando, ¿verdad? Otra cosita que quería añadir a lo que estabas diciendo, sí, definitivamente tener gatitos de interior, así como tener un perro, por ejemplo, dentro de la casa, requiere de fijo estar teniendo atención del animal, ¿verdad? Requiere de técnicas o prácticas muy claras de estar limpiando, de brindarles estas necesidades que hablábamos, ¿verdad? Porque tener un gato encerrado en 4 paredes puede convertirse en maltrato. Tener un número, además, muy alto de animales bajo condiciones inadecuadas se convierte en un problema también. Entonces, a lo que voy con esto es,
esto no es una particularidad de los gatitos, ni mucho menos de gatitos de interior, sino que hay que entenderlo como tenencia de animales en general, ¿verdad? Así como tendríamos un perro en buenas condiciones, con estímulos adecuados, con cuidados adecuados, lo mismo un gatito, sea de interior o de exterior, porque esto sí me parece súper importante. Además, tener gatitos poco a poco de interior refuerza la idea de que los gatitos son animales que dependen de nosotros, ¿verdad? Desgraciadamente, los gatos tienen fama de animales como muy independientes, tienen fama de animales interesados. ¿Y qué es lo que pasa? Que si criamos gatitos de exterior que solo llegan a la casa cuando van a comer, por supuesto que hacen su vida afuera y llegan a la casa a comer y a veces quieren cariñitos, pero generalmente les vale 3 pepinos y van y se van a comer y luego se van a explorar. Porque de hecho, algunos autores categorizan al gato como semi-domesticado. Entonces, es un animal que tiene la capacidad de ser o súper chineado o súper aislado, ¿verdad? O súper dependiente o un poco, sí, independiente. Pero entonces, el ir fomentando la tenencia de gatitos de interior también refuerza el vínculo con los gatos, refuerza la idea, pueden ver a mi gata, vean la regalada que es esta bicha, ¿verdad? Y es que esa es la idea entre nosotros, y fijo vos, Alison, que has tenido gatitos toda la vida, sabes que sí, hay personalidades, pero también es cómo los criemos, ¿verdad? Si los criamos gatos que adentro disfruten, van a disfrutar estar adentro, y si los criamos más bien con la posibilidad de salir y que no les ponemos nunca el ojo y nunca los vemos y tal, así van a ser. Y por eso también mucha gente muchas veces dice, no, mi gato se perdió, o sea, se fue y me abandonó. Mi gato, un día nada más no volvió. Claro, es que ese gato probablemente estaba enfermo, pero nadie lo vio, nadie lo palpó, nadie se enteró, y el gatito pobre se fue a morir, porque eso muchas veces hacen los gatitos, se esconden cuando se sienten vulnerables y enfermos. Entonces, la idea de todo eso es como ir también promoviendo al gato como un animal que requiere nuestra atención, ¿verdad? No que un gato exterior no sea igual de atendido, pero desgraciadamente en la cultura en la que vivimos, sí, ¿verdad? Entonces, es como ir promoviendo estas mejores prácticas de atención y vínculo con los gatitos también. Perdona, y en el caso de gatos rescatados, porque pues yo solo adultos he tenido que he rescatado. De hecho, este que es muy chiñado, sí lo tuve desde bebé, que él estaba tiradito ahí con un prolapso anal. Yo lo recogí, lo llevé a que lo operaran y todo, y él, como sí ha estado conmigo desde bebé, que ha sido el primero que he tenido desde bebé, pues sí es muy apegado a mí, pero los demás que han sido rescatados ya adultos por una condición, digamos que una vecina lo tiene mal, un vecino lo tiene mal, y yo tengo la posibilidad de rescatarlo, darle una mejor vida, ellos ya tienen sus traumas, primeramente, y también su personalidad ya formada. Entonces, en gatos adultos sí es muy difícil por esto del estrés que les da. Sí, yo quería mencionar nada más, también hay otras formas, ¿verdad?, de identificar a nuestras mascotas. Una de ellas puede ser por medio de un microchip. No solo los gatos pierden los collares, también los perros, ¿verdad? Hay muchos perros que no les dura un collar, ¿verdad?, por X o Y razón. Entonces, el microchip puede ser una opción. Costa Rica no tiene necesariamente tan estandarizado el uso de microchips, ¿verdad? Entonces, no todos los lectores leen los microchips de acuerdo a las marcas y todo eso, pero bueno, es una herramienta que existe, ¿verdad?, en nuestras ciudades. Entonces, quería dejarlo por ahí. Yo también acabo de adoptar un gato de 8 años. Se le calcula 8 años, pueden dar entre los 8 y los 10 años, ¿verdad? Y aquí tiene ya algunos meses aquí adaptándose a la casa, y aunque ha sido un proceso bastante interesante, ¿verdad? El gato ha ido mostrando muchísima aceptación a lo que es la casa. Entonces, pues, digamos, todo depende del temperamento, y todo depende también de lo que uno le puede ofrecer, ¿verdad? Pero sí, coincido completamente. El mundo gatuno es todo un mundo diferente, ¿verdad? Una dimensión paralela, como decimos. Muchas gracias por tus aportes, Alison. Gracias. Ok, gracias, Alison. Por acá tenemos, hay 2 personas en lista. Le vamos a pasar la palabra a Cindy C.
Hola, buenas noches. Mi pregunta más que todo va porque, digamos, yo quisiera saber si hay alguna alternativa para lo que son las heces, digamos, de los gatos y los perros. Yo en mi comentario puse, ¿verdad? Que normalmente, bueno, yo lo que tengo son perros y cuando yo salgo a correr con ellos, pues en ciertos parques uno se encuentra donde hay un basurerito exclusivo para las heces de los perros. Pero digamos, cuando estamos en casa, o sea, qué alternativa hay para esos desechos? Ya sean gatos o sean perros, ¿verdad? Quería saber si conocían algo así. Gracias. Yo voy a dar una primera recomendación. Dale. Vieras que ahora hay unas chicas, un emprendimiento de una madre e hija que están haciendo un producto que se llama Ojin y es una compostera para caquitas. Ya lo están aplicando también con gatos, pero solo con arena que es de como biodegradable o compostable, digamos. Creo que esta materia como de coquito y ¿cómo se llama esto? Como de maderita, ¿verdad? Entonces, esta que es compostable también se puede usar en esta compostera, valga la redundancia, y es un super producto, lo recomiendo, se los voy a poner en el chat por si quieren buscarlo en las redes sociales. Se llama Bean y es esta compostera. También hay otra opción que es un tanque séptico que se puede instalar en el patio y se echan las cajitas ahí. Estas son como dos vías muy útiles. También si queremos reducir el uso de plásticos, por supuesto, ¿verdad? El uso de bolsitas. Y a veces también he visto, y bueno, yo misma lo he hecho, de recoger la cajita y tirarlo por el inodoro, pero esto puede, bueno, primero estamos gastando mucha agua y segundo, podríamos promover, digamos, que en el inodoro crezcan de bacterias, ¿verdad? Que eventualmente podrían afectarnos a nosotros. Entonces, estas son como la compostera y el tanque séptico, o bueno, o hacer una composterita en casa, ¿verdad? Un espacio de compost, sobre todo si tenemos un patio que lo permita y tal. Estos son fabulosas opciones como para manejar residuos cacosos en casa. Gracias. Gracias, Cindy. Tenemos en lista, perdón, ya les comento. Ok. A Cristina Quiroz, que creo que ha hecho un comentario y pregunta. Si estás por ahí. Hola, buenas. Bueno, el comentario que yo escribí era contando un poco de una experiencia mía con mi gata, escuchando de lo que estaban hablando, que como para la gente que tal vez le haga miedo hacer la transición de los gatos a que no salgan, que mi gata que tiene 11 años ya, que es adulta mayor, le hicimos por fin el cambio, luego de que ya nos habían recomendado bastante las veterinarias. Y igual a mí me daba miedo por eso, porque yo decía, pobrecita, ya sale todos los días y entiendo que andan bastantes kilómetros y todo, ¿verdad? Que qué feo encerrarla y así, pero si no me equivoco, se pueden buscar algo que se llama como enriquecimiento ambiental para felinos o algo así es el término, y entonces ahí dan recomendaciones de cosas que se pueden hacer para que ellos estén más cómodos y felices y seguros en la casa, y que en el caso de ella, por fin hicimos el cambio porque un día se le hizo un absceso, que es una infección, y eso costó bastante quitárselo, se le quitaba y se le hacía varias veces, y fue todo un tema. Entonces ya por eso, pues, en realidad no lo hicimos tan a poquito, sino que, bueno, sí, fuimos como cerrando la casa por los lugares donde salía, y en realidad después ella respondió bastante bien, por dicha, como que al final ya dejó de tratar de salirse. Creo yo que porque estuvo en ese tiempo bastantes días en la veterinaria, porque bueno, tuvimos que hacer así, entonces de ahí los tienen en una jaulita chiquitita y todo,
bien cuidados, pero sí, entonces yo siento que fue tanto cambio para ella que ya al final de cuentas como que ya, no sé, entendió, colaboró, estaba contenta de estar en la casa, entonces pues eso, que sí se puede hacer ese cambio y ojalá buscar como cositas que les ayuden, tipo rascadores, aunque sea como cartones, cajas, todo eso les gusta mucho y hay algunas recomendaciones respecto al agua y la comida también, entonces eso era. Muchas gracias, Cristina. Sí, yo iba a agregar, me gustó mucho tu comentario. Una situación similar pasó con el gato que les decía que yo adopté, un famoso frescoleche. Este, pues sí, él estuvo también así en una jaulita y todo, y pues ahora ya yo creo que agradece estar dentro de la casa porque estaba como un montón más cómodo, ¿verdad? Y con los gatos, pues es un prueba y error, ¿verdad? Con respecto a los diferentes juguetes que podamos usar, le podemos comprar el juguete más lindo, más caro y todo, y a veces lo que van a preferir es la piedrita dentro de un rollito de papel higiénico, ¿verdad? Entonces, o el típico, ¿verdad? Le compramos un súper rascador y lo que quiere rascar es el sillón, o lo que quiere o se queda con la caja donde venía el juguete, ¿verdad? Porque sí, ahí tenemos nosotros que ver y estar como muy atentos y vigilantes qué es realmente las texturas, incluso que les gustan a los gatos, ¿verdad? Porque hay algunos rascadores que traen mecate, que a algunos gatos no les gusta rascar el mecate, a algunos les encanta, a algunos les gustan más las texturas como de alfombra. Entonces, pues ahí es como, y a algunos les encanta rascar cartón, ¿verdad? Este que es uno maravilloso que uno puede hacer en su casa con cajas de descarte incluso. Hay algunos que no les gusta y no lo tocan, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos que ir probando qué es realmente lo que le gusta a nuestro gato, qué lo motiva, ¿verdad? A veces algunos con juego, algunos con comida, algunos con una combinación de las dos, ¿verdad? Y pues ahí yo creo que también es un reto para nosotros, ¿verdad? De ir cambiando también ese tipo de cosas y pues el enriquecimiento ambiental no es una cosa que uno hace un día y ya, o una semana, o ya compré el juguete, lo dejé y ya por eso ya le gustó, ¿verdad? Van a haber momentos en que el gato está feliz con un juguete y ya la otra semana ya ni siquiera lo vuelve a ver, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos toca a nosotros estar rotando, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por tu comentario. No sé si Sofi quieres agregar algo. No, eso que dice al final es súper importante. Los gastos se cansan muy rápido. Aunque son neofóbicos, también se sacían muy rápidamente de los juegos y tipos de simulación. Entonces sí hay que tener muchos y hay que rotar. No es como que hay que botar los que ya usamos, pero sí como rotar mucho. Y entonces disponer nosotros de estos recursos, guardarlos y darles rotar y cambiar y ta, para mantenerlos siempre estimulados. Y nada más quería decir que con los gatitos adultos yo también tuve la experiencia de recientemente adoptar uno viejillo y era 100% gato de calle, pero que así aprendí, o sea, ahí más o menos llegaba a comerle a alguien que le dio comidita en algún momento y llegó, pero llegó hecho leña y entonces lo sacamos de la calle, lo recuperamos y luego lo invitamos a nuestra casa y ahí se quedó feliz de la vida. Duró muy poco con nosotros porque venía enfermito, pero una vez Gretel y yo estábamos hablando de lo increíble que es que cuando uno finalmente invita al gatito a pasar, la primera vez que duermen adentro de la casa, los madres duermen horas de horas de horas de horas de horas y usted como que se da cuenta que los gatitos nunca habían tenido tal descanso. Es muy increíble. Y las dos coincidíamos en que nos ha pasado con gatitos adultos que se rescatan y se invitan adentro de la casa, duermen plácidamente, pero así un día entero. Es increíble. Entonces yo creo que ellos también, todo caso es diferente, pero muchas veces a la hora que empezamos a hacerlo, invitarlos y de nuevo hacer que adentro sea más interesante, más bonito y más seguro, ellos muchas veces es lo que necesitan y les gusta, entonces no pierdan la esperanza, digamos, y van a ver que muchas veces sí se adaptan, algunos van a ocupar más tiempo o van a necesitar más paciencia, definitivamente, pero poco a poco se puede, entonces la idea es esa y recordar que nosotros como tutores tenemos muchísimo poder para limitar estas interacciones negativas y evitar también emergencias y daños en nuestros animalitos de compañía, así que creo que con eso podemos cerrar, si no hay más preguntitas. Sí, de momento no hay nada más consultas o preguntas, por lo menos en el chat. Quizás nada más, bueno, nada más pedirles quizás a ustedes, Sofía y Gretel, si nos pueden compartir quizás referencias de las redes sociales que deberíamos seguir.
y paso a los que están presentes, invitarles a seguirles a las redes sociales acá, de las compañeras de la organización que representan. Y no sé si, bueno, creo que ya por parte de Sofía hizo su cierre. No sé si Gretel, ¿querés hacer un cierre de parte tuya? Sí, claro. Yo nada más quería mencionar que este es un tema bastante complejo, ¿verdad? La interacción que existe entre los animales de compañía y fauna silvestre sucede, ¿verdad? Y por eso es importantísimo que nosotros entendamos conceptos esenciales. Ya la vez pasada lo dijimos, ¿verdad? En la charla anterior, que era sobre interacciones con la biodiversidad. Por ejemplo, la prohibición que tenemos en Costa Rica por ley, esto no es nada más una recomendación, sino que es un mandato de ley, ¿verdad? De no proveer o no proporcionar alimentos a la fauna silvestre, ¿verdad? Y esto incluye, pues, el alimento de las mascotas, ¿verdad? No mascotizar a los animales silvestres, eso es otra muy importante, ¿verdad? Sabemos que ellos no requieren del ser humano para su supervivencia y también es una indicación por ley. Entonces, hay otros animales, ¿verdad? Que se les llama, digamos, exóticos o lo que sea, ¿verdad? Muchos de ellos, dentro del término exótico, son silvestres, ¿verdad? También. Serpientes, algunos otros animales que no son nativos de acá, como los erizos, por ejemplo, loras, pericos, que es otra de las costumbres acá en el país, ¿verdad? De tener como mascotas ilegal. Sabemos la tenencia de fauna silvestre en nuestro país es ilegal. Y bueno, nada más como reflexión final, el bienestar animal aplica a todas las especies, ¿verdad? Pero con los animales silvestres es de una forma muy diferente, ¿verdad? A la que nosotros pudiéramos empezar a entender esto. No es lo mismo, digamos, entender el bienestar animal desde los animales de compañía, como se entiende desde los animales silvestres, ¿verdad? Que una de las libertades que decía Sofía de expresar los comportamientos naturales es una de las más importantes, incluso para los animales silvestres. Entonces, tengamos eso en mente también, ¿verdad? Hagamos un autoexamen y veamos cómo está la tenencia de nuestras mascotas, ¿verdad? Y pues recuerden que somos una sola salud, ¿verdad? Como se dice, animales, personas y ambiente, ¿verdad? Todos nos interrelacionamos y por eso tenemos una gran cuota de responsabilidad como tutores de nuestras mascotas. Entonces, ese es el mensaje. Y los invitamos a visitar las redes sociales de HCI Latinoamérica, también la página web del proyecto Costa Rica Silvestre, que es costarricasilvestre.go.cr. Ahí van a encontrar muchísima información con respecto a todo lo que hemos conversado el día de hoy. Hay hasta libritos de pintar. Hace unos días hicimos el lanzamiento de un librito de actividades para primero y segundo ciclo de nuestros vecinos silvestres urbanos, y pues ahí están incluso para descargar, ¿verdad? Entonces los invitamos a que visiten en la página web. Okay. Gracias, Gretel, gracias, Sofía. Nada más, bueno, también de paso agradecer a quienes nos han acompañado hasta esta hora. Recordarles que como parte del programa de módulos educativos tenemos charlas, talleres y conversatorios. Charla los primeros martes de mes. Hoy fue que la ajustamos a día jueves. Y bueno, próxima actividad sería conversatorio. Los conversatorios los tenemos usualmente los terceros jueves de mes. En este caso lo pasamos para el jueves 24 de agosto, que tendremos el tema recorrer el territorio, ecoturismo urbano y herramientas de aprendizaje. Esta sería nuestra próxima actividad, es la noche del jueves 24 de agosto. Y invitarles, bueno, a seguir las redes sociales de las compañeras y por aquello también las redes sociales de Río Urbano. Si no es que aún no nos siguen, serían en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, que son los principales. Y desearles por ahora buenas noches. Muchas gracias.